could be my new thing. Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Get sexy, girl, get sexy. Los medios de comunicación han adquirido en los últimos años un papel relevante en los procesos de socialización, en la transmisión de valores y actitudes sociales, en otras palabras, en la conformación de ideologías. Como dice Van Dyck, las ideologías están constituidas por selecciones de valores socioculturales. Su función social es sostener los intereses de los grupos. Su función cognitiva es organizar las representaciones como las actitudes y conocimientos del grupo. En este caso, la sexualidad no podía ser la excepción. Se han realizado diversas investigaciones sobre la manera de cómo la conducta sexual de los adolescentes se ve influenciada por los medios de comunicación, en concreto por la publicidad. Lorenzo Sánchez Pardo y colaboradores mencionan en su libro Jóvenes y Publicidad que la publicidad, al igual que lo hacen los medios de comunicación, proyecta una visión estereotipada de los jóvenes, la refuerza y acaba convirtiéndola en el referente indiscutible para muchos. Los jóvenes, en la construcción de su identidad, suelen dar mayor importancia a lo que dicen los medios de comunicación que a lo que se pudiera aprender en instituciones educativas. Por ello, la sexualidad se ha tendido a esquematizar a partir de fuertes estereotipos sociales. Al analizar el discurso de la gente que no tiene vínculo alguno con investigaciones, encontramos una fuente rica en cuanto a cómo se genera el discurso dominante que se analiza en ese documental. Y siendo gente que conocemos en su cotidianidad, implicamos lo que Karam nos menciona en la introducción al estudio y análisis del discurso acerca de que al analizar el discurso hay una importancia en analizar igualmente a los sujetos y a sus conductas. Yo creo que los medios de comunicación influyen de manera muy activa, muy frecuentemente en la sexualidad. Sirven como fuente de información y en la actualidad lo vemos mucho en la televisión y en lo que son anuncios publicitarios. Me parece que Internet sería una nueva manera de comunicar la sexualidad, ya que en este mundo la mayoría de la población está en contacto con Internet, así es que esa es mi opinión. Pues los medios de comunicación se encargan de difundir los estereotipos, y los estereotipos que nos marcan pues son los que van a determinar cómo se comporta una persona, sobre todo en este caso de la sexualidad, pues te marca, ¿no?, cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, de qué manera comportarse. Entonces es ahí donde ciertas ideologías pues se refuerzan con lo que ven en la televisión o en el radio, o lo que escuchan en el radio, o lo que leen en diferentes lugares de internet. Bueno, yo creo que los medios de comunicación sí influyen en la sexualidad de las personas, pues en la televisión constantemente pasan comerciales en donde sin darnos cuenta nos hablan del sexo, y esto obviamente lo hacen las empresas para vender. También existen programas en donde el tema principal es el sexo, y esto modifica de alguna manera el comportamiento de la gente. Y ni hablar de otros medios de comunicación como las revistas o los periódicos, en donde en la portada usan la imagen de mujeres o algunas famosas en poca ropa. De igual manera pues lo hacen para vender. Todos estos factores yo creo que sí influyen en nuestra manera de comportarnos y llevar a cabo nuestra sexualidad. Con el discurso de estas personas podemos dar cuenta que, efectivamente, la publicidad ejerce una fuerte influencia sobre lo que es la sexualidad. Sin embargo, al ser personas que conocemos, podemos encontrar cierta disonancia en lo que dice el discurso de la persona y lo que su conducta dice acerca del mismo fenómeno. Como ya lo mencionamos anteriormente, la socialización es un factor relevante en la concepción de cada sujeto, y debido al peso que actualmente tienen los medios de comunicación, se ha distorsionado la visión acerca de la sexualidad, y los sujetos hablan de un concepto en lo micro, pero en lo macro su conducta dice mucho más. Entonces, el discurso es como lo que Pérez menciona sobre el estudio del discurso desde el campo de la comunicación, acerca de que el discurso pareciera ser un fenómeno amorfo y maleable acorde al tipo de contenido que expresa. En este caso, el discurso es de acuerdo
a la construcción de lo que es aceptado socialmente. Las nuevas tecnologías guardan una estrecha relación con las generaciones nacientes en el siglo XXI. Los medios de comunicación se convierten en un ente que comunica, guía y controla las conductas y los constructos personales. En el caso de la publicidad, se encuentra que en cada comercial hay un factor presente, y al consumir los productos que las distintas empresas mundiales promocionan en los anuncios comerciales, siempre hay un factor que genera cierto despertar en los adolescentes. Era algo nunca visto. Las sospechosas eran siempre mujeres. Los hombres no pudieron salvarse. Sabía que debía haber una explicación, solo que no podía encontrarla. Y después me di cuenta. Algo me dice que esto todavía no se ha terminado. Nuevo Ox Vice vuelve peligrosa a la más inocente. One Million Intense, the new fragrance for men by Paco Rabanne. En la jungla de asfalto, el macho alfa acecha a su presa. Intenta llamar su atención, mostrando sus imponentes alas. Señal de que el cortejo ha comenzado. El impresionante aroma de English Lady permite que el macho alfa quede indefenso. La presa deja de ser presa y conquista al macho. Una vez más, el macho dominante queda feliz por su triunfo. Domestícalo con English Lady. Como podemos apreciar en estos comerciales, hay un fuerte componente dirigido hacia los adolescentes, mismo que influye directa o indirectamente en su conducta sexual, vendiéndole la idea de que si usa el producto que se anuncia, se tendrá éxito en el ámbito sexual. Esta clase de comerciales actúa como entidades generadoras de ideologías y actitudes, representaciones sociales y mentales basadas en una estructura enérgica y una realidad compartida. Elaine Félix, editora de la revista dominicana Respuestas, orientada a educación sexual, nos habla un poco sobre cómo la sexualidad permea en la juventud de hoy en día, así como las implicaciones que ello conlleva. Hoy vamos a hablar de cómo los medios de comunicación están cambiando y están modificando la sexualidad de las personas. Pero para hablar de eso primero tenemos que diferenciar qué significa sexo y qué significa sexualidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Y mucha gente piensa que es lo mismo. Sexo se utiliza para diferenciar a las personas masculino y femenino. Decimos sexo cuando hablamos de una mujer porque es femenino y cuando hablamos de un hombre porque pertenece al masculino. Y también referimos sexo cuando hablamos de la práctica sexual. Eso es sexo. Ahora, sexualidad es todo lo que nosotros hacemos para relacionarnos con el mundo. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, como yo me paro, como yo miro, dice qué tan femenina yo soy. Eso es sexualidad, son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando diferenciamos los dos términos, entonces vamos a ver cómo los medios de comunicación están cambiando la sexualidad de las personas. Lo más importante que tenemos que ver, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación? Informar, formar y entretener a las personas. Ese es el único objetivo. ¿Y cómo lo hacen?
diciendo un mensaje por un medio para que llegue más rápido. Ahora, ¿qué buscan los medios de comunicación? Buscan dinero, porque al final de cuentas son un negocio y están manejados por un grupo empresarial que les interesa difundir un mensaje. Eso quiere decir que no siempre ese mensaje va a ser positivo y ese mensaje va a tener una idea detrás, manipulación, que es algo importante y de alguna manera nos cambia nuestra manera de ver la vida. Cómo están cambiando el comportamiento de las personas y cómo han globalizado todo. Ya tú ves una mujer en Italia y ves una mujer en República Dominicana y la puedes ver con la misma moda, vestida igual, porque los medios han logrado que tú no necesites viajar para tú enterarte cómo se viste en España. La moda se ha globalizado tanto que tenemos tiendas ya que tienen ropa internacional y todo eso lo han difundido los medios. Ahora, ¿qué buscan los medios? Que ustedes vean televisión. Los medios lo que buscan es que los periódicos se vendan, que las revistas se vendan, porque al final de cuentas es un negocio. ¿Y qué están utilizando los medios para subir los ratings, para subir la cantidad de gente? Morbo. Los medios de comunicación están utilizando el morbo para poder atraer a las masas y que usted se conecte a ver una novela. Pero si en esa novela no ponen a una persona dándole una galleta a otra, si en ese noticiario no ponen a una gente que le fue un brazo en un accidente, quizás a usted no le atraiga a ver ese noticiario. Porque ya ellos saben que el morbo vende y al final de cuentas eso se traduce en dinero. Y eso mismo ha pasado con el sexo. Mucha gente me dice, Elaine, pero es que estos muchachos se están iniciando cada vez más temprano. Ahora tú ves niñas a los 11 años teniendo sexo. Ahora ves a niños a los 12 años buscando pornografía. ¿Qué es lo que pasa? Usted pone unos muñequitos y usted va a ver algún comportamiento sexual. Usted pone las series que están dirigidas a los niños y hay sexo. Usted pone telenovelas a las 3 de la tarde y compiten con cualquier película porno. Entonces los niños están viendo el sexo de una manera normal y para ellos tener sexo y jugar es lo mismo. Entonces la diferencia está en que esta generación tiene las mismas inquietudes que tuve yo en mi época, en los 70, pero tiene más información, pero más información sexual. Tú le preguntas a un niño qué es el sexo de 6 años y te dice, pero te lo dice de una manera morbosa, porque así lo ha aprendido. Entonces, ese es el problema que tenemos con los medios de comunicación, que así como informan, también distorsionan la información y tenemos niños erotizados y tenemos un resultado en las cifras de embarazo y en las cifras de infecciones, porque ellos quieren inventar. Ellos están viendo una película y hay dos gente que se están besando, como dicen ellos, chuleándose, y yo me quiero chulear con el amiguito mío que está al frente, pues vamos a hacerlo. Porque para mí eso es normal. Entonces ahí es que viene el problema. Miren, ¿cuál es el problema? El problema es que los medios están manipulando nuestras mentes de acuerdo a lo que ellos consideran. Porque nos han impuesto una cantidad de cosas. Cuando nosotros decimos una mujer es bonita, ese concepto de belleza se apega a un cuerpo de Barbie, a unos senos, a un pelo lacio, a una carita maquillada, a unos glúteos. Entonces, ese estereotipo de belleza ha dañado el concepto de belleza que tenemos, porque no existe un solo concepto. Ahora, los medios se han encargado de meternos ese concepto. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las mujeres que están gorditas se sienten feas, las mujeres que están flacas se sienten feas, porque no se parecen a la materialista, porque no se parecen a J-Lo, porque comienzan a fantasear con un cuerpo. Entonces ahí viene el problema de que mi autoestima baja y por más ropa bonita que yo me ponga, yo me siento como el monstruo de la Laguna Azul. Entonces es un problema que nosotros los educadores llamamos como violencia, porque están violentando el concepto real de belleza. ¿Qué pasa? Toda esa influencia que hacen los medios, al final, ¿en qué se traduce? En poder. Yo tengo poder del público, porque lo estoy manipulando. Yo estoy haciendo que el público compre un producto porque yo le estoy poniendo publicidad. Y cuando tú ves publicidad a ti te da hambre. Y tú buscas el dinero para comprar ese producto.
Y eso realmente al final se traduce en que ese medio tiene poder sobre la mente de la masa que lo está viendo. El discurso constituye la sociedad, cultura y hace un trabajo ideológico. Es histórico y dentro de este existe un enlace entre el texto y la sociedad, por lo que el discurso es una forma de acción social. Los discursos no solo son el medio que nos permite comprender que son los cuerpos materiales, sino que es el medio a través del cual estos cuerpos se articulan y significan. El género es una de las maneras que tiene de inscribirse en nosotros el orden social dominante. Nuestra propuesta es dar a conocer una concepción integral de todos los factores que intervienen en la conformación de la identidad y principalmente en la sexualidad en los adolescentes, pero no como factores separados, sino como una narrativa alternativa que nos permita quitarle el papel que la publicidad tiene como principal influyente en el concepto que los jóvenes y la sociedad en general tienen de la sexualidad y de cómo éste debe ser. Nuestra propuesta también consiste en enseñar a tomar decisiones, erradicando este lenguaje que es tan común, fomentar que no haya distancia entre género masculino y el femenino, eliminar o ignorar los estereotipos y clichés que promueven las desigualdades socioculturales. También hacer más publicidad a esas campañas que son capaces de vender sus productos sin mostrar una imagen denigrante no solo de la mujer, sino también del hombre. Debemos fijarnos en las campañas que buscan fomentar la igualdad para influir en una sociedad que todavía discrimina en función del sexo, ya que los mensajes responsables contribuirán a desarrollar una sociedad más comprometida, justa e igual. Con este documental buscamos que la narración sea una valiosa herramienta que nos permita dar un significado diferente, tal como lo dice Brunner, y de esta manera seamos capaces de ejercer un rol activo en la decisión de lo que la sexualidad representa y de actuar a favor de esta nueva concepción. You can be my new thing.